Muy buenas tardes, bienvenidos al Ateneo de Santander. Les agradezco su presencia esta tarde, que requiere un buen esfuerzo para perderse este día maravilloso que ha salido para estar en alguna terraza tomando una cerveza, en vez de venir aquí a escuchar una cosa que ocurrió hace 80 años. Pero el Ateneo tiene como una de sus finalidades el tener conferencias sobre historia y, por tanto, hoy voy a hablarles de el final de la Segunda Guerra Mundial, que ocurrió hace 80 años, como digo. Tal día como hoy, en esta tarde hace 80 años, Hitler se casaba con Eva Braun en el búnker de Berlín y al día siguiente los dos se suicidaron. Pero sí creo que es interesante saber que en ese final del mes de abril de 1945 se sucedieron tres acontecimientos que cualquiera de ellos habría sido una noticia de enorme impacto y que se sucedieron en no más allá de 8 días, los 8 días frenéticos de abril, enlazando ya con el 1 de mayo. El 12 de abril muere en Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, presidente norteamericano, que ya llevaba unos meses enfermo y que no pudo ver cómo su país y su ejército derrotaba a los nazis en Alemania, pues por 12 días. Muere Franklin Delano Roosevelt el 12 de abril, y el 28 de abril, tal como les he contado, se produce el matrimonio entre Hitler y Eva Braun, y justamente ese mismo día es ejecutado o asesinado Benito Mussolini. Benito Mussolini, presidente de Italia y el creador de aquel movimiento, el fascismo, los camisas negras, había intentado huir de Italia hacia Alemania y fue detenido cerca de Milán. Allí unos partisanos le juzgaron en un juicio sumarísimo, le condenaron a muerte y le fusilaron a él y a su amante, Clara Patacci, y después los llevaron a Milán, donde les colgaron cabeza abajo en una plaza pública. Una escena tremenda que no creo que no la tenemos aquí, pero que estoy seguro que muchos de ustedes la han visto y la recuerdan. Esa noticia le llegó al búnker en Berlín y por eso Hitler decidió que él se iba a suicidar y que además dio orden de que quemaran su cadáver. No quería que cuando entraran el ejército soviético encontraran el cadáver y lo llevaran en exposición o hicieran algún tipo de burla o de teatro con él. Y por eso se produce así. El 30 de abril, Hitler y Eva Braun se suicidan en el búnker cuando ya las tropas del ejército ruso estaban a no más de 100 metros del búnker y cuando las tropas soviéticas habían ya tomado el Reichstag. El Reichstag es el parlamento alemán, que además hace ya unos años ha sido totalmente reformado, aunque se mantiene la forma original y sobre todo la fachada, que es histórica. Por tanto, en esos pocos días, entre el 12 de abril y el 1 de mayo, ocurren pues nada menos que la muerte de Roosevelt
la muerte de Mussolini y la muerte de Hitler. Y a partir de ahí es cuando podemos dar por terminada la Segunda Guerra Mundial en Europa, porque la Segunda Guerra Mundial sigue en el Pacífico contra Japón, pues hasta el mes de agosto de ese mismo año 45, cuando los norteamericanos lanzan las dos bombas atómicas, la de Hiroshima y Nagasaki. Pero yo hoy me voy a limitar a la parte europea, porque si ya de por sí es una materia que daría para más de una, dos y tres conferencias, pues vamos a intentar resumirlo y hacerlo un poco ameno. Sí decirles que sobre la Segunda Guerra Mundial se han publicado miles de libros, miles de ensayos y hay, bueno, una cantidad ingente de documentación, tanto de la documentación original como de la producida a posteriori. La guerra en Europa acaba el día 7 de mayo, cuando el gobierno alemán firma el tratado de rendición a las tropas aliadas que estaban formadas principalmente por Gran Bretaña, Estados Unidos y Rusia. Esos tres países son los que firman esa rendición incondicional, y por parte de Alemania la firma Dönitz, un almirante que fue el responsable de la flota alemana a lo largo de esos últimos años. ¿Qué ocurre en ese momento en el que termina la guerra, pero la situación no está nada clara porque, lógicamente, los ejércitos, tanto rusos como norteamericanos, británicos, están en unas zonas no bien determinadas y, por tanto, entremezclados. Ahí aparece algo muy interesante, y es que tanto los rusos como los norteamericanos quieren capturar para llevárselos a sus países a los científicos alemanes. Alemania fue una gran potencia en los asuntos de investigación y demostró antes y durante la Segunda Guerra Mundial estar a la cabeza del mundo en la vanguardia tecnológica. Pensemos que los primeros misiles fueron creados por los alemanes, las famosas bombas voladoras, las V1, las V2, y después ya los cohetes, sobre los que después los norteamericanos desarrollan su tecnología para ir al espacio y después a la Luna. Pero es que además ya en la Segunda Guerra Mundial aparecen los primeros aviones sin hélice, los aviones reactores, que son los que conocemos hoy en día. Esos ya aparecen en el ejército alemán, en la aviación alemana, en los últimos meses de la guerra. Pero es que también habían desarrollado una tecnología muy importante en armas convencionales y, sobre todo, en unos carros de combate, en unos tanques prácticamente de ultimísima generación y muy avanzados. Ahí hay una especie de carrera, competición para captar a esos grandes científicos. Los norteamericanos consiguen llevarse a Von Braun, que es el que después se pondría al frente de la NASA y que sería el gran impulsor de la carrera espacial por parte norteamericana. Los rusos también lograron llevarse a unos cuantos científicos y por eso en la carrera del espacio la parte inicial la ganó la Unión Soviética, lanzando, ustedes se acordarán, aquel Sputnik famoso. Después, cuando lanzaron al espacio una perrita, Laika, y
cuando consiguieron adelantarse mucho en esa tecnología a los Estados Unidos. Una carrera que en principio parecía absurda, porque ¿para qué gastar tanto dinero en mandar a un perrito o una perrita al espacio, o ya incluso a un astronauta? Bueno, pues toda la tecnología que tenemos ahora de última vanguardia está basada inicialmente en los primeros pasos que dieron los científicos de la NASA para aquel famoso primer vuelo a la Luna, en el que por primera vez un ser humano pisó el suelo de la Luna. Para que se hagan idea, desde las sartenes que llevan teflón en su base hasta los teléfonos móviles y los ordenadores se desarrollaron durante ese proceso de la carrera espacial entre los norteamericanos y los rusos. Volviendo a la Segunda Guerra Mundial, hay que ver que parece, visto desde ahora, de una incoherencia y de una falta de lógica que Alemania, o las fuerzas del eje, Alemania e Italia, en Europa y Japón en el Pacífico, no se hubieran rendido mucho antes, puesto que la guerra se sabía, cualquier persona veía que eso estaba ya perdido, pero sin embargo Hitler logró convencer, o al menos que frenar cualquier tipo de rebelión, con la idea suicida de que Alemania no podía rendirse otra vez. La rendición en la Primera Guerra Mundial, en 1918, fue muy traumática para los alemanes y no querían repetir eso. Pero resulta realmente sorprendente y absurdo seguir luchando cuando se sabe de una manera realmente clara que esa guerra ya estaba perdida. ¿Cuáles son las fases de la derrota de las fuerzas del eje, Alemania e Italia, en Europa? El primer paso para desandar el camino que habían andado las fuerzas, la Wehrmacht, las fuerzas terrestres alemanas, que en muy en 4 semanas conquistaron Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Italia estaba ya en manos de Mussolini, y por supuesto los países más próximos a ellos, como Hungría, Checoslovaquia, Austria, etcétera, pues hay que desandar ese camino, y el primer paso era, lógicamente, el poder que las fuerzas aliadas llegaran a Europa. Pero en el camino los Estados Unidos entran en guerra a raíz del ataque por sorpresa de los japoneses a las bases de Pearl Harbor, la Bahía de las Perlas, en el Pacífico, y la entrada de los Estados Unidos produce un vuelco total en la Segunda Guerra Mundial. Es curioso que el ataque que se produjo el 6 de enero de 1941, perdón, el 6 de diciembre de 1941 en Pearl Harbor, en principio no suponía más que una declaración de guerra entre Japón y Estados Unidos. Es verdad que Japón tenía unas alianzas políticas con el eje, con Italia y Alemania, pero pudieron los alemanes no haberse dado por enterados y esperar. Sin embargo, Hitler se lanza, y a los 2 días de ese ataque declara la guerra a los Estados Unidos. Con lo cual, los norteamericanos entran ya en la guerra y deciden que el primer paso en Europa se va a hacer en el norte de África. Y así
en noviembre del 42, de 1942, una enorme flota anglo-norteamericana y con algunos refuerzos australianos desembarcan en el norte de África para ir contra el ejército alemán que estaba mandado por el general Rommel en toda la zona que hoy sería pues Marruecos, Túnez, Libia, etcétera, hasta Egipto, que era un poco el objetivo que tenían los alemanes, era entrar en Egipto y cortar el canal de Suez, que era la vía de alimentación que tenía Gran Bretaña de todas sus colonias en Asia, principalmente de la India. Ese primer paso se llamó la Operación Antorcha y en noviembre del 42 desembarcan en el norte de África los aliados. Esa guerra contra el general Rommel y el Afrika Korps es complicada en los primeros meses, pero después la potencia de los norteamericanos y británicos termina por barrer al ejército nazi y se tienen que retirar con grandes pérdidas a Sicilia y a Italia. Eso ya fue un primer aviso, un primer golpe de lo que esto suponía. Pero realmente el golpe que ya marca la hoja de ruta, la manera en que se va a desarrollar la guerra, fue la caída de Stalingrado. Durante 2 años, en los 2 veranos, el ejército alemán avanza a una velocidad inconcebible por Rusia. En el primer envite, en el 41, llegan a las puertas de Moscú. Allí son frenados tanto por las fuerzas soviéticas como por un problema fundamental de abastecimiento, y era que para transportar alimentos, municiones, armamento, ropas, etcétera, pues tenían que recorrer varios miles de kilómetros por carreteras en muy mal estado, y eso les frenó bastante el avance alemán. El verano siguiente, en el 42, intentan llegar a los pozos de petróleo de la parte de Rumanía y ahí llegan hasta el Volga, y en Stalingrado se produce una de las batallas más feroces y más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. También bastante inexplicable, porque no tenía sentido intentar conquistar una ciudad cuando, si la idea que es la que tenía en mente el ejército alemán, era cortar el río Volga, que es un río fundamental en Rusia para todo tipo de transporte fluvial y para, digamos, alejar a los alemanes de la parte ya más próxima a los Urales, pues bien, como digo, no tenía mucho sentido empeñarse en tomar una ciudad que estaba fuertemente defendida. Pero Stalingrado era un símbolo, llevaba el nombre de Stalin. Stalin era el jefe de gobierno en Rusia, y ahí Hitler se obsesiona y decide que hay que tomar esa ciudad a toda costa. Bien, durante 3 meses hubo una guerra de desgaste que no nos podemos ni imaginar. Se luchaba casa por casa. Una casa se conquistaba tal que hoy, al día siguiente era recuperada por los rusos. Se cruzaba el río Volga bajo las bombas de la aviación alemana, pero los rusos no solo consiguieron resistir, bien es verdad que ya en una pequeñísima parte de la ciudad, sino que consiguieron preparar una contraofensiva que hizo que en el mes de noviembre toda el gran área de Stalingrado quedara cercada
por el ejército ruso. Y además Hitler y los generales alemanes volvieron a equivocarse, porque en vez de haber intentado de inmediato retirarse de toda la zona de Stalingrado para reagruparse más lejos, lo que hicieron fue creer que iban a poder resistir en ese área que era muy grande y donde había casi más de 2 millones de soldados alemanes, más otros de otras naciones aliadas, y que no se retiraban porque eso significaba renunciar al terreno que ya habían ganado. El hecho es que el sexto ejército alemán, mandado por von Paulus, es prácticamente aniquilado a lo largo del mes de diciembre y del mes de enero entre 1942 y 43. Ahí mueren millones de soldados, se pierde una ingente cantidad de material y además permite al Ejército Rojo avanzar bastantes kilómetros hacia el oeste y recuperar una buena parte del terreno y las ciudades que habían perdido. En julio de 1943, una vez que ha caído Stalingrado, los aliados, que ya tienen el norte de África en su poder, deciden tomar Sicilia y desembarcan en Sicilia, donde consiguen apoderarse de prácticamente todo el sur de la isla. En Sicilia, cuando van avanzando hacia Roma, se encuentran con una línea defensiva, la línea Gustav, que les frena durante bastante tiempo y que además produce una batalla muy famosa que fue la de Montecassino, en el intento de conquistar un convento, el de Montecassino, que estaba en un punto estratégico que dominaba las carreteras que iban hacia el norte. Y en ese verano del 43 también se produce una batalla en la ciudad de Kursk, en Rusia, entre los alemanes y las tropas soviéticas, una batalla de tanques que termina prácticamente en tablas, pero que deja muy, muy tocado al ejército alemán. Pero el gran paso se da en junio de 1944, el día 6 de junio, cuando se produce el desembarco aliado en las playas de Normandía. Ahí se jugó un poco el todo por el todo, pero es verdad que la capacidad material y humana de los aliados fue realmente aplastante. En 2 días consiguieron colocar en las playas de Normandía más de 1 millón de soldados y una ingente cantidad de material. No solo carros de combate, sino campos de aviación, etc. El desembarco de Normandía, que ha estado, hay yo creo que más de 20 películas sobre ese día, se produce además por la confianza de los alemanes de que el desembarco no iba a ser por ahí, sino que se iba a hacer en el sitio con menos distancia entre Francia y Gran Bretaña, es decir, en Calais y en esa zona, porque la lógica decía que transportar soldados, armamento, alimentos, municiones a lo largo de bastantes kilómetros por el mar, pues era complicado y que lo lógico era buscar el sitio más corto. Ahí lo que se produce es realmente la exhibición del material norteamericano y de la ingente capacidad industrial de los Estados Unidos. Yo me atrevo a decir que si hubiera que dar una causa de la derrota del Eje y de Japón,
no es otra que la potencia industrial que se pone al servicio de la guerra desde el momento en el que se produce el ataque a Pearl Harbor y que consiguen los norteamericanos demostrar lo que son capaces de hacer. Para que nos hagamos una idea, necesitan barcos de transporte, tanto hacia el Pacífico como hacia el Atlántico. Diseñan un barco modelo, el Liberty, y consiguen que, en vez de hacerse por el modelo tradicional de que se coloca la quilla en un astillero y se termina el barco en el astillero, despiezan el barco, lo distribuyen por diferentes fábricas de los Estados Unidos y en el astillero van llegando las piezas y llegaron a producir un barco cada 2 días. Lo mismo hicieron con los aviones, con los carros de combate, etcétera, etcétera. Fue una verdadera exhibición. Y, como digo, esa potencia del ejército norteamericano, unido al británico y a algunos otros aliados, hubo pilotos checos, hubo pilotos polacos, etcétera, pero sobre todo eso fue algo especialmente potente y llamativo. Para que nos hagamos una idea, desembarcan el 6 de junio y el 18-19 de agosto ya estaban tomando la ciudad de París. En ese momento es cuando Alemania debería haber tomado la decisión de negociar una rendición, puesto que ya veían que estaba todo perdido, porque además esto ocurría en el frente del oeste, pero es que en el frente del este el ejército soviético estaba avanzando también a gran velocidad sobre, pasada Polonia, pues ya cerca de lo que era la propia Alemania. Curiosamente, el desembarco de Normandía, que ha sido, yo creo que la mayor despliegue militar de la historia, nunca se ha hecho un despliegue de barcos, aviones, soldados, carros de combate, etcétera, etcétera, como ese. Resulta que el desembarco es el 6 de junio, pero el 4 de junio los aliados en Italia consiguen tomar la ciudad de Roma. Y hubo ahí bastante enfrentamiento entre los liberadores de Roma y los que protagonizaron el desembarco de Normandía, porque la toma de Roma quedó totalmente eclipsada en los medios de comunicación ante el desembarco de Normandía. Pero si lo vemos en perspectiva, vemos cómo los aliados avanzan por el sur en Italia y cómo por el oeste están avanzando también las tropas aliadas y en el este los grupos de asalto soviéticos. Pero los alemanes deciden no rendirse y tampoco hubo un movimiento entre los propios militares o la sociedad civil que decidieran poner final a aquella matanza, simplemente, pues dándose por derrotados, intentando pactar unas condiciones lo más favorables posibles dentro de que iba a ser bastante complicado. La guerra continúa y en abril de 1945 ya han cruzado el Rin, que era la última frontera natural, digo, por la parte oeste del frente, y por tanto se van avanzando hacia Berlín. Ahí hay un momento en las Navidades de 1945
44 que hay una contraofensiva de los alemanes en la zona de Bastogne, donde consiguen, hacer un contraataque que durante 2 semanas pues consiguió avanzar bastante terreno con el objetivo de tomar uno de los grandes puertos belgas desde el cual se estaban abasteciendo los ejércitos aliados. Pero aquello fracasa. Para que nos hagamos una idea, a partir del desembarco de Normandía, la aviación alemana queda prácticamente barrida. No disponen de fuerzas aéreas, que son fundamentales. Están con unas enormes carencias de materias primas, fundamentalmente petróleo, hasta el punto que los alemanes desarrollan una tecnología para producir gasolina sintética, cosa que consiguen, pero la gasolina sintética se produce en pequeñas cantidades, es muy cara, consume mucha energía para producirla y no resulta suficiente para abastecer un ejército que se mueve ya prácticamente al 100% a través de vehículos motorizados. Los caballos ya han desaparecido o prácticamente desaparecido, y la única fuerza para transportar tanto tropas como armamento son los camiones, los jeeps y los aviones. Por tanto, estamos viendo ya un panorama de eclipse de las fuerzas alemanas. Sí es curioso, cómo se mantienen en poder del ejército alemán grandes zonas de Europa que han quedado como aisladas en los avances soviéticos. Los rusos, con un pragmatismo bastante inteligente, cuando quedaban una gran masa de soldados alemanes rodeados, pero rodeados en una extensión que podría ser como la de media España, lo que hacían es, en vez de desgastarse en acabar con aquello, los dejaban allí y seguían avanzando. Por otro lado, Hitler nunca admitió la repatriación de todas esas fuerzas para que defendieran lo que era la propia nación alemana en su territorio, cosa que podían haber hecho a través de la Marina, que los podría haber ido sacando y llevando hasta Alemania. Porque Hitler seguía en la idea de que la guerra se iba a ganar y que esos terrenos, aunque ya no servían para nada, en el sentido de que las fuerzas que estaban allí bastante hacían con resistir de mala manera, pues no quiso el hacer esa maniobra que podría haber dado oxígeno pues, durante unos meses más al ejército alemán. Finalmente, se produce una especie de carrera para tomar la ciudad de Berlín, que es el símbolo de Alemania como capital y al mismo tiempo donde está Hitler. La carrera era entre los aliados occidentales, es decir, británicos, norteamericanos fundamentalmente, con canadienses, incluso algún australiano, y los soviéticos. Por parte de los aliados se impone una consigna que demuestra un poco la diferencia que hay entre los países democráticos y los países dictatoriales. La consigna era que una vez que estaba claro que la guerra estaba ganada, lo que había que hacer era ir avanzando pensando siempre en tener la menor cantidad de pérdidas humanas, en el sentido de soldados que morían en el frente y de civiles que padecían pues, los bombardeos, etc. Mientras que
las tropas de Stalin tienen un objetivo claro, y es que el 1 de mayo de 1945 tienen que haber tomado el Reichstag y la ciudad de Berlín. ¿Por qué? Porque el 1 de mayo es la gran fiesta en la Unión Soviética, donde se produce ese desfile que luego hemos visto todos los años en la Plaza Roja de Moscú, y que era como una especie de símbolo el tomar Berlín antes o el 1 de mayo. Y lo consiguen. Consiguen que el 1 de mayo la bandera alemana esté ondeando en el Reichstag y que por tanto se considere que Berlín ya ha sido tomada por las tropas rusas. Eso se consiguió a base de forzar los avances, de forzar la máquina y por tanto a costa de muchas bajas en el ejército que se podrían haber ahorrado, puesto que realmente ya la resistencia alemana pues estaba prácticamente quebrada. Ahí también se produce un fenómeno político que yo creo que también es muy interesante. Frente a esa tesis de los aliados en su conjunto de avanzar con el menor coste humano posible, Churchill veía ya la Europa que se iba a dibujar después de la guerra y él intentó forzar el avance norteamericano y el suyo propio británico, porque él veía que cuando terminara la guerra los territorios ganados se iban a conservar por parte de los ejércitos que ya estaban sobre el terreno. Y él veía que la Unión Soviética se iba a quedar con Berlín y con media Alemania y que era interesante avanzar hacia el este y ganar el máximo de terreno posible. Pero la tesis de Churchill no cuajó y el general Eisenhower y el general Patton siguieron adelante y decidieron que avanzar sí, pero con calma, sin producir bajas innecesarias. Cuando termina la guerra es cuando ya se producen los acuerdos, la partición, y ahí aparece el nuevo mapa de Europa. Realmente la Europa que hemos conocido es producto de las particiones de la Segunda Guerra Mundial y de la situación en la que acabó la Segunda Guerra Mundial en Europa, porque vimos cómo media Alemania quedaba bajo la órbita de la Unión Soviética, toda Polonia, una gran parte prácticamente entero Checoslovaquia y la influencia sobre Rumanía y demás países. Únicamente Grecia, los Balcanes se salvaron por la singularidad de Tito, pero lo demás quedó en manos de la Unión Soviética y ahí se produjo luego lo que Churchill bautizó con el telón de acero, que separaba la Europa democrática de la Europa soviética. No está de más hacer algún recordatorio sobre el uso del lenguaje. La República Alemania, es decir, la parte que quedó en Occidente y donde por tanto había democracia, era la República Federal Alemana. Y la parte que quedó en manos de la Unión Soviética, es decir, la Alemania Oriental, se llamó República Democrática Alemana. Es decir, utilizar el nombre de la democracia para confundir o al menos presumir de lo que no eran. Y ya ahí podríamos entrar en otra historia, que es la batalla por el lenguaje, la batalla por esto que se llama ahora en el presente el relato, y el cómo a través del lenguaje se pueden conseguir importantes victorias en lo que ahora sería esa guerra soterrada que hay entre las democracias y los países
totalitarios. Bueno, si tuviéramos que ver un poco las claves de esta Segunda Guerra Mundial, podríamos decir, lógicamente, resumiendo mucho y sin entrar en muchos detalles, que los británicos aportaron la resistencia, el sufrimiento y el valor, esa determinación de no rendirse, esa determinación de no pactar nunca con los alemanes y mantenerse firmes en su isla, ayudando a todos los que pudieran ir contra las fuerzas del eje. Dentro de eso hay un grupo, los famosos pilotos de la RAF, que merecieron una especial condecoración cuando lograron detener lo que era la fase previa de la invasión alemana de la isla de Gran Bretaña, en la famosa batalla aérea, la batalla de Londres, que se resume en una frase de Churchill que dijo aquello de que nunca tantos debieron tanto a tan pocos, en referencia a que toda la población británica debía muchísimo a unos pocos pilotos de la RAF que se jugaron la vida para detener a las fuerzas aéreas alemanas y evitar así el desembarco. Los rusos pusieron las tropas, los soldados. Los rusos pagaron en sangre su resistencia. Murieron millones de rusos, tanto en el Ejército Rojo como civiles que padecieron la invasión alemana y la mortandad que ella llevó. Y también al mismo tiempo demostraron que no eran ese pueblo que pintaban los nazis de campesinos incultos y de gente incapaz de producir. Incluso en la propaganda nazi a los rusos los llamaban algo así como medio hombres, una mezcla entre bestias y personas, etcétera, porque los rusos, además de poner sobre el terreno millones de soldados, consiguieron construir, por ejemplo, el que se considera el mejor carro de combate de la Segunda Guerra Mundial, el T-34, en el sentido de que es verdad que los alemanes produjeron unos tanques mucho mejores que ese, pero con una diferencia. Así como los soviéticos producían docenas y docenas de tanques cada día, para construir los tanques alemanes, pues salían a cuentagotas y por tanto no eran prácticos en una guerra que tenía miles de kilómetros de frente, en el que lo que hacía falta eran mucho material rodante. Decir también que los tanques norteamericanos, los Sherman, fueron quizás los peores de los diferentes ejércitos que se enfrentaron. Entre los soldados norteamericanos los llamaban los Ronson. Ronson, para los fumadores de aquella época, era una marca de un encendedor, de un mechero, porque esos tanques, en cuanto les daban un petardazo con un lanzagranadas, ardían. Y entonces, con ese humor tremendo de los soldados, lo llamaban los Ronson. Pero, ¿qué ocurría? Que los norteamericanos eran capaces de fabricar docenas y docenas y docenas de Sherman y, por lo tanto, compensaban lo que perdían en la calidad de los tanques con la cantidad, y sobre todo porque al final se demostró que con un lanzagranadas que valía 1000 veces menos que un tanque, se podía destruir un tanque. Eso sí, había que acercarse mucho y jugarse la vida, pero se conseguía. Y por tanto, digamos que con muchos menos medios también se podía combatir con éxito. Y los norteamericanos pusieron, como he dicho antes, toda su potencia industrial al servicio de la guerra y fueron capaces de producir
todo, desde alimentos hasta tanques, barcos, aviones y finalmente desarrollar la bomba atómica. Es curioso cómo se veía la guerra, por ejemplo, desde España. Es muy interesante seguir los periódicos de la época que están ahí, muchos ya en Internet, porque naturalmente al principio de la guerra España estaba muy al lado de las fuerzas del eje, de Mussolini y de Hitler, porque Franco y los generales españoles estaban muy agradecidos a la ayuda que prestó sobre todo Alemania en la Guerra Civil Española. Pero España nunca quiso entrar en esa guerra y bueno, todos recordamos, porque lo hemos visto millones de veces, el famoso encuentro en Hendaya entre Hitler y Franco para intentar que España entrara en la guerra, etc. Pero sí es curioso ver la evolución. Al principio de la guerra, los periódicos españoles eran todos claramente pro-nazis y pro-alemanes y se contaban las victorias tanto primero en el frente del oeste, la conquista de Francia, de Bélgica, etcétera, como después el avance arrollador en Rusia y la llegada casi a las puertas de Moscú. La batalla de Stalingrado apenas se cuenta en la prensa española. Hay un momento en el que se va viendo cada X días, cada 10, 15 días, los periódicos, entre ellos el diario Montañés, que yo he seguido muy de cerca, publicaban un mapa de la situación en el frente. Y ahí veías pues, el frente alemán que empezaba en Leningrado, terminaba prácticamente en el mar de Azov, y de pronto, nadie sabe cómo ni por qué, pasa el mes de diciembre, cuando las tropas rusas cercan al ejército de von Paulus en Stalingrado, y en enero aparece un nuevo mapa donde ya el frente ha retrocedido pues unos 200 o 300 kilómetros. Explicación. El ejército alemán ha decidido hacer una realineación del frente. Se ha rectificado el frente para hacerle más operativo. Pero no se explica cómo ni por qué. Aquí la información que se publicaba era realmente muy poca, muy escasa. Unos teletipos que daba la agencia EFE, que era la agencia oficial, que daban cuenta de vez en cuando pues, de algún hecho concreto, y después la propaganda alemana había distribuido a todos los periódicos unos libros en los que se detallaba, pero de una manera minuciosa, cómo eran los componentes de sus diferentes divisiones y ejércitos, con qué armamento llevaban, quién era el general que lo mandaban, los oficiales, etc. Y ahí nace aquella fórmula periodística que se denominó hinchar el perro, que consistía en que al diario Montañés, por ejemplo, pero como él al resto de los periódicos, llegaba un cable en el que decía los aliados toman la ciudad de Bastogne, en Francia. Ya. Y no había más información. Sobre todo de la parte alemana era los alemanes avanzan y han tomado la ciudad de Kursk. Los periodistas iban inmediatamente primero al mapa, veían dónde estaba la ciudad. Después decían que las tropas que habían intervenido eran el cuarto ejército de la Wehrmacht y que habían llegado hasta esa ciudad. Cogían los libros y empezaban a inventar sobre ese hecho concreto, pues que el general fulanito había ordenado el avance por el este para llegar, en fin, se inventaba
una cosa sobre un hecho real para darle un poco más de color a la noticia. A raíz de Stalingrado se empieza a notar ya en la prensa un alejamiento del apoyo a Alemania y un acercamiento a los aliados. Y poco a poco se va viendo cómo se va dando mucha más información de los progresos aliados y se va dejando un poco atrás la propaganda alemana. Hay casos bastante curiosos, es decir, cuando se produce la invasión del norte de África por los norteamericanos fundamentalmente y los británicos, hay crónicas como por ejemplo una que yo recuerdo ahora, en la que el cronista dice, pero vamos a ver, ¿cómo estos chavales de los Estados Unidos que vienen mascando chicle, que no respetan el uniforme, que van como unos desarrapaos y que luego además cuando llega el fin de semana se van a Casablanca a tomar copas, van a ganar a un ejército perfectamente uniformado, disciplinado y con una unidad de mando? Es decir, contraponer esos dos mundos diferentes donde lo que no se ponía en valor era que esos chavales norteamericanos venían muy decididos y contaban con un armamento muy potente y con una capacidad de combate que demostraron después en todas partes. Me temo que me estoy extendiendo demasiado. Y no conviene. Para terminar y después darles paso a ustedes para que pregunten lo que consideren oportuno. Uno de los cambios que trae la Segunda Guerra Mundial es el acceso de las mujeres a puestos de trabajo que hasta entonces estaban vetados para ellas y que parecía que jamás llegarían a tenerlos. En Estados Unidos, por ejemplo, las mujeres empezaron a trabajar en fábricas, cosa que hasta entonces no había ocurrido, pero en fábricas, por ejemplo, de armamento, en astilleros, montando barcos, en fábricas de munición y de explosivos. Y no solamente eso, sino que aunque nunca combatieron en el frente, nunca se llegó a combatir en el frente, sí hubo patrullas aéreas norteamericanas que estuvieron combatiendo en el frente del oeste y combatiendo contra la aviación alemana. Ahí hubo también un pequeñísimo paso hacia la integración cuando varios pilotos de color negro consiguieron que les permitieran entrar en combate contra los alemanes cuando hasta entonces estaban bastante relegados. Esto no solamente ocurre en Occidente, sino que ocurre también en la Unión Soviética. En la Unión Soviética las mujeres se incorporan a las minas para extraer carbón, consiguen tener una patrulla aérea de mujeres que hacían caza nocturna, a las que se las llamaba las brujas de Moscú, porque en vuelos nocturnos combatían contra los bombarderos alemanes y además consiguieron bastantes victorias. Así como en Occidente las mujeres nunca llegaron a ir al frente, en la Unión Soviética sí. Estaban en las trincheras, estaban a veces en vanguardia, en lo que fue todo el asalto a Alemania y incluso en la toma de de Berlín, que se produjo también con muchos daños y con graves pérdidas. Y a partir de entonces, las mujeres, por ejemplo, en Estados Unidos y en Rusia, y ya también en Gran Bretaña, empezaron a ocupar puestos que hasta entonces parecía que eran totalmente inadecuados para ellas. En España, hasta hace 30, 40 años, era muy raro ver a una mujer
conductora de un autobús o, no digo ya, trabajando en una mina, etcétera. Y bueno, eso se ha ido consiguiendo y la semilla fue estos grandes cambios de la Segunda Guerra Mundial. Para terminar, sí me gustaría poner en valor el esfuerzo que hicieron los Estados Unidos. Pensemos que Estados Unidos se mantuvo no combatiente, ayudando a Gran Bretaña, pero ayudando simplemente enviando pues material, pero nunca tropas, hasta que son son agredidos por los japoneses y por tanto ya entran en la guerra. Lo lógico parecía que a Estados Unidos lo que le preocupaba era el frente del Mar Pacífico, donde les habían atacado, donde los japoneses se estaban extendiendo, tomaron Filipinas, tomaron prácticamente media China, tomaron Indonesia, y ahí amenazaban incluso a la costa oeste de los Estados Unidos. Y lo lógico hubiera parecido que se hubieran volcado en ese frente, que era el que más les afectaba y más peligro suponía para ellos. Sin embargo, en una de las conferencias que se produjeron entre los aliados, el presidente Roosevelt dijo aquella frase que ahora se interpreta de otra manera, que era Alemania primero. Es decir, el objetivo primero no era derrotar a los japoneses, sino derrotar a las fuerzas del eje en Alemania y en Italia, para lo cual no solamente se vuelcan en mandar tropas a Europa, sino también en ayudar a la Unión Soviética con material. Una gran parte de los avances de la Unión Soviética contra Alemania se produce con unos jeeps norteamericanos, con tanques norteamericanos y sobre todo con munición y comida. La intendencia ha sido fundamental en esta Segunda Guerra Mundial. Es decir, la capacidad de poder llevar al frente combustible, munición, alimentos es clave. Termino con una anécdota. Durante la contraofensiva de las Ardenas, de Bastogne, los soldados alemanes consiguen llegar a pequeñas ciudades, a pueblos, donde las tropas norteamericanas han salido corriendo sin poder casi recoger nada. Y en una casa encuentran un paquete y dentro hay una tarta de chocolate con una inscripción arriba, hecha con esa nata con la que se hacía, que decía: felicidades Jimmy en tu 23 cumpleaños. Y un general alemán dijo: si nuestros enemigos tienen gasolina para mandar tartas a través del Pacífico, del Atlántico, la guerra la tenemos perdida. Y así ocurrió. Y a partir de ahora, pues ustedes pregunten y yo intentaré contestar. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por esta charla de historia. Yo hay una cosa que ha comentado de que los ejércitos aliados se preocupaban por sus soldados porque hubiera menos bajas de soldados y de civiles. Y en la segunda parte no sé yo si darle la razón. Le voy a solo a decir tres bombardeos. El de Caen, sí, en el cual los ingleses estaban ahí que no pasaban y se cargaron a la población civil de Caen. Sí, 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 correcto. El segundo, el de Tokio, en el cual es el bombardeo que mayor superficie arrasa de toda la... Y más víctimas produce, más que Hiroshima. No, hay uno que produce más, que es Dresde.
Bueno, pero víctimas no. El de Yo lo que Dresde tengo- fue tremendo y bueno, esa es una parte que yo no he tocado, pero que creo que puedo decir cuatro. Primero, usted tiene razón, pero fíjese que usted está hablando de población civil. Sí, sí, Yo me claro. refiero a que cuando hay que avanzar en Europa y cuando se ve que la guerra ya está ganada, eh, mientras los rusos tienen un objetivo con una fecha, que es tomar Berlín antes o como muy tarde, el 1 de mayo, las tropas aliadas eso se lo toman con calma, porque saben que intentar ir a más velocidad produce más víctimas. Vamos a ver, hay una parte en efecto que está protagonizada además por un general británico, Harris, el bombardero Harris, que ha sido muy cuestionada y que sigue siendo muy cuestionada de la Segunda Guerra Mundial. En un momento dado, los británicos, y sobre todo este general, tienen la idea de que mandar tropas por tierra para recuperar Francia, Bélgica, Holanda y luego Alemania iba a costar muchísimas vidas humanas y muchísimo material. Y entonces él dice que eso se puede lograr simplemente bombardeando de manera masiva e intensiva las ciudades alemanas. Se organizan dos grandes flotas de aviones de bombardeo, los norteamericanos y los británicos. Unos bombardean por el día y otros por la noche. Y así están días y días bombardeando Alemania. Produjo millones de víctimas. El bombardeo de Dresde es el más famoso. La ciudad de Dresde queda destruida, arrasada, y lógicamente no se consiguió el objetivo que era, bueno, a la vista de esto se van a rendir. Están viendo, porque además ya en un momento de la guerra prácticamente los alemanes no tenían aviones de caza para contrarrestar estos bombardeos. Pensemos que ha habido días en que cada una de estas dos flotas, la británica y la norteamericana, movían 1000 bombarderos, cada uno de los cuales llevaba bastantes toneladas de bombas para tirar pues, en Berlín, en Dresde, en cualquier lugar. Hasta tal punto eso ha sido polémico que hoy en día todavía grupos determinados piden a Gran Bretaña que pida perdón por esos bombardeos masivos sobre Alemania y sobre algunas otras ciudades del entorno nazi. Y el bombardeo de Tokio es muy curioso, es tremendo. Deciden bombardear Tokio con bombas de fósforo y con lo que luego se utilizó en la guerra de Vietnam, el napalm, teniendo en cuenta que el 80% de las casas en Japón eran de madera y por tanto se produjo un incendio en el que murieron muchas más personas que en el bombardeo de Hiroshima. Comentar que yo pude visitar Dresde en 1988 y todavía estaba el telón de acero y la parte central estaba vallada y era muy curioso ver todas las fachadas que habían ido recuperando. La fachada estaba negra, tal cual había quedado 43 años después, Sí. y construían detrás. Claro, un bombardeo que se hace además a mediados de febrero del 45. Exacto, o sea, cuando ya está terminando la sabían guerra. Y nunca la habían bombardeado. O sea, eso fue venganza, llamando como lo llamaron los alemanes. Para ellos fue así. Naturalmente hay que pensar que los británicos padecieron al principio de la guerra los famosos raids de los alemanes que bombardearon la ciudad de Londres. Es también curioso ver la reacción entre Churchill y Hitler. Churchill, cuando había un bombardeo importante sobre Londres, salía a las calles, hablaba con la gente afectada, mientras que Hitler nunca se acercó a las víctimas de un bombardeo o de una batalla.
nunca. Muy bonito. Ha tocado sobrepasar sobre ello el tema de la alimentación. Y uno de los grandes éxitos, que se ha escrito poco de ellos, es que los soldados norteamericanos Comían muy bien. los ponían de comer muy bien. Claro. Y entonces su ánimo era muy importante. Y no se habla de ello, pero claro, si una persona no ha comido, no es débil, pues mueren todos de hambre. Bueno, esa es una pregunta porque se habla y se escribe poco de ese tema tan importante como es la alimentación. Y el otro es, ¿y Francia? Francia. ¿Qué me cuenta de Francia? Bueno, a ver, yo creo que Francia ha sido en este conflicto los grandes traidores, o al menos los grandes cobardes. Como digo, hablar de la Segunda Guerra Mundial daría para 80 charlas, pero vamos a lo concreto, por ejemplo. A veces mucha gente lo desconoce, que antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, en el mes de agosto del año, del año 39, la Unión Soviética y Alemania firman un pacto de alianza entre los dos países que se llamó el Pacto Molotov-Ribbentrop por los nombres de los dos ministros de Asuntos Exteriores, el ruso y el alemán, que firmaron ese pacto. En ese pacto venía el repartirse Polonia, que es lo que hicieron, es decir, inmediatamente después los alemanes empiezan a invadir Polonia y al final Polonia la dividen en dos y se quedan cada uno con una parte. ¿Qué ocurre en Francia? El Partido Comunista francés siempre, ahora ya no, pero siempre ha tenido muchísima fuerza política y muchísimos votos en Francia. Y claro, resulta que la Unión Soviética, que es su modelo, está aliada con Hitler y en la toma de Polonia. Pero es que inmediatamente después Francia entra en guerra contra Alemania, puesto que como había un pacto entre las fuerzas occidentales y Polonia, al ser invadida Polonia, se declara la guerra. Bueno, pues desde septiembre del 39 hasta junio del 41, que es cuando empieza la guerra de Alemania contra Rusia, todo el Partido Comunista francés lo que pregonaba era no hay que ir a la guerra, hay que buscar la paz, hay que llegar a un acuerdo, no puede ser, nuestros jóvenes no pueden ir a morir a los frentes ni a defender nada. Naturalmente, en cuanto los alemanes en aquello que se llamó la Operación Barbarroja invaden la Unión Soviética, es todo lo contrario. Ahora hay que ir a luchar a muerte y empieza la resistencia, los, llamémosles, guerrilleros en Francia, que han sido mitificados, pero que realmente tuvieron poquísima importancia en la guerra. Y ahí yo creo que el gran manipulador y el que se llevó la gloria, que era el general de Gaulle, lo que hizo fue poco menos que presumir de que ellos habían estado allí desde el primer momento y lograr cosas para Francia, pero realmente los franceses, bueno, nada de nada. Perdona, y habías hablado de la alimentación, sí, vamos a ver. Yo creo que casi todos los que estamos aquí habéis visto una película, Al este del Edén. Bueno, en un momento dado de esa película, el chico de la película, que además era un actor muy guapo que murió joven, le quiere hacer un regalo a su padre y le entrega un cheque de mucho dinero. ¿Y cómo había conseguido ese dinero? Comprando ganado vacuno un poco antes de que entrara en guerra y después vendiéndolo al ejército de los Estados Unidos.
¿A dónde voy con esto? Uno de los avances tecnológicos que hubo fueron las latas de conserva. Los norteamericanos pusieron a disposición de los soldados millones y millones de latas de carne que tenían mucha proteína, que eran muy energéticas, y consiguieron con eso alimentar muy bien a las tropas, mientras que ya los rusos apenas tenían este tipo de alimentos y había que ir con las cocinas de campaña, que bueno, eran pues muy complicadas, en muchos sitios era imposible, etcétera. Pero los avances en la, no sé, tú que eres experto, el meter alimentos en una lata de todo tipo lo consiguen los norteamericanos investigando para el ejército. Gracias por la conferencia, muy interesante. Quería preguntarte si es posible hacer algún tipo de paralelismo o comparación con la situación actual, de bélica, prebélica, o participo, no participo de este lado del otro, o no hay, o no tiene sentido hacer esa comparación. Yo creo que tiene mucho sentido. Vamos a ver, si vemos cómo estaba la situación en Europa al principio de la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía no había guerra, vemos cómo el presidente entonces, el primer ministro británico, va aceptando los hechos consumados, la invasión de los Sudetes, Lorena volver a ser alemana, el Ausland de Austria, la toma, bueno, y ya finalmente, cuando ya estalla la guerra, es Polonia. Es decir, durante, bueno, yo creo que muchos de ustedes habrán visto aquella imagen de Chamberlain volviendo de Berlín con un papel diciendo ya hemos conseguido el acuerdo y la paz y no va a haber guerra y tal. Le habían engañado como un chino, claro. Es decir, ahora mismo en Europa Occidental hay un movimiento interno que para mí se asemeja a lo que pasó en Francia cuando Francia entra en guerra y el Partido Comunista empieza a predicar que no hay que ir a la guerra. Aquí nos están contando que no hay que invertir en armamento. Yo creo que es un error, es decir, el armamento tiene que tener dentro de los presupuestos una partida suficiente para que sea disuasoria de los que nos quieran invadir. Conviene recordar que los rusos están muy lejos, pero los marroquíes están muy cerca. Y los argelinos también. Y que ahora mismo Marruecos tiene un acuerdo muy firme y muy fuerte con Estados Unidos y se está dotando de los mejores aviones, de la mejor tecnología, incluso de tecnología de doble uso como las escuchas telefónicas, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que en España hay que ir siempre, yo creo, al sentido común, al equilibrio y la moderación. No se trata de empezar a construir aviones, tanques y ametralladoras como si no hubiera un mañana, pero tampoco decir que no se debe incrementar un poco el presupuesto en armamento, que es fundamental. Porque además, si se consigue, y España en eso tiene una larga tradición, que ese armamento se fabrique en la propia España, estaremos también haciendo una política keynesiana de mover el dinero dentro, el crear puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Y avances tecnológicos también. Pero yo creo que hay un gran interés y mucho dinero para conseguir desarmar a Occidente a través de esta política de que no se debe gastar en armamento, que de todo lo militar es malo
y que por tanto no se puede ir por ese camino. Porque eso supone, bueno, vamos a ver, hay una cosa que es de perogrullo. Es decir, ¿cómo se evita una guerra? Muy sencillo, te rindes el primer día y se acabó la guerra. Que entran a robar a tu casa, les dejas robar, ya está, pues no pasa nada. ¿Para qué necesitamos armas y policía y todas estas cosas? Pues para nada. Pero yo creo que esa política se está produciendo y que va a ser complicado conseguir llevar al ánimo de la población la necesidad de invertir en armamento, entre otras cosas porque es muy impopular, porque además se cuenta eso de que, bueno, lo que se... a ver, yo que vengo de los años 60 me acuerdo de aquello de cañones o mantequilla. ¿Os suena eso? Sí. Pues Estados Unidos demostró que se podían tener cañones y mantequilla, las dos cosas. Pues ahora es lo mismo. Invertir un 1%, un 2% más del PIB en armamento, pero sí. Si el apagón de ayer ha supuesto el 0,5 del PIB y lo hemos perdido, pues ¿qué problema hay? No sé, pero bueno, esa es mi opinión. Yo no puedo sino discrepar con ese juicio tan severo que se ha hecho sobre el papel de Francia, de traidora y cobarde. Es más, creo que es todo lo contrario. Vamos, si no todo lo contrario, desde luego creo que no es correcto. En el principio de la Segunda Guerra Mundial, la pusilanimidad que mostró Francia ante la agresión alemana no es única de Francia. Inglaterra mostró exactamente la misma falta de espíritu para reaccionar inicialmente, lo que llaman los franceses la drôle guerre y los ingleses el phony war. Sí. Eso no es otra cosa que fruto de precisamente la guerra de que de no juguete, efectivamente, de que no tenían ninguno de los dos ninguna intención de enfrentarse a Hitler, como a pesar de que le habían declarado la guerra. Y una vez que Francia pierde la guerra, pues es una nación derrotada. Y una vez que hicieron lo que bien pudieron hacer, y hicieron mucho. De hecho, ahí están las tropas de la Francia libre que se batieron el cobre en el norte de África, en Bir Hakeim, entre ellos republicanos españoles, y posteriormente todas las tropas de Leclerc, que jugaron un papel fundamental en la campaña de Italia. De manera que, y de nuevo, y también discrepo que la resistencia francesa no hiciese absolutamente nada. De hecho, el papel de la resistencia francesa, dotando de información al ejército aliado antes del desembarco de Normandía, fue crítico para determinar dónde estaban las unidades alemanas y sobre todo para determinar los puntos de la red ferroviaria francesa que tuvieron que bombardear los alemanes para evitar que los medios llegasen al frente, de manera que discrepo absolutamente que la resistencia francesa no hiciese nada. Y lo que dice de los comunistas, efectivamente, del Partido Comunista Francés, efectivamente es verdad, pero eso es característico de los comunistas. Les voy a simplemente, me estaba acordando de algo que está en internet, y si no lo han visto lo pueden ver, que son los discursos de nuestra pasionaria de Dolores Ibarruri, discursos jaleando, la gran antifascista, jaleando al ejército alemán cuando invadía Polonia. ¿Por qué? Porque el ejército alemán era aliado de la Unión Soviética en esos momentos. ¿Y cuál es su radical cambio cuando efectivamente los alemanes invaden Rusia? Exacto. Bien, vamos a ver, yo lógicamente respeto su opinión, como no, y me parece además bien argumentada. Yo insisto en mi tesis, que como es lógico puede estar equivocada, porque yo creo que la resistencia francesa se ha magnificado. Es verdad que existió y es verdad que una parte de los franceses trataron de resistir, pero yo creo que el pacto por el que inicialmente se dividió Francia entre la Francia ocupada y la Francia libre, y después ya la unificación, a mí todo eso me parece un cierto entreguismo. Es más, Francia pudo, como hizo Portugal cuando trasladó, me voy mucho más atrás en la historia,
cuando Portugal va a caer en manos de Napoleón y los reyes se van a Brasil y montan el reino en Brasil. Se pudieron ir al norte de África, donde tenían una magnífica ciudades, una magnífica flota, y poder haber resistido desde ahí a los alemanes. Pero bueno, todo eso, lógicamente, es opinable. Y yo respeto mucho su opinión, pero yo creo que Francia no hizo ni la mitad de lo que tenía que haber hecho en esa batalla. Y es verdad lo que usted dice de la guerra de juguete. Empieza la guerra en septiembre del 39 y durante todo ese invierno, pues prácticamente solo hay unas batallas en Noruega, porque los alemanes quieren el hierro que hay en Suecia, pero la gente en las ciudades sigue viviendo como si no hubiera guerra, que no ha pasado nada. Bueno, dicen que estamos en guerra, pero aquí no ha llegado. Al final llegó, claro. Magnífica conferencia. Quisiera saber un poco tu opinión con respecto a la población, en este caso, alemana y la italiana, con su propia diferencia que tienen entre el norte y el sur. Uh-huh. Sí, a ver, yo creo que la población alemana estuvo muy adoctrinada desde el año 33, que Hitler llega al poder, y esto es otro tema de reflexión, que llega democráticamente al poder, y cómo desde la democracia, como hemos visto ahora, por ejemplo, en Venezuela, se puede subvertir completamente el orden constitucional y convertir una democracia en una dictadura. Bien, quiero decir que en efecto, perdona, se me ha ido la idea. La población. Yo creo que realmente la población estaba muy adoctrinada. Pero también es verdad, yo no sé hasta qué punto ese mito de la disciplina germana, del el mito prusiano, etcétera, influyó mucho en la población. Pero es difícil entender que no hubiera habido un movimiento popular contra Hitler y que lo único que ocurrió fue el intento de matar a Hitler en lo que se llamaba la guarida del lobo, que terminó sin mayores consecuencias. Hay una película protagonizada por Tom Cruise muy interesante que cuenta ese episodio, y poco más, que eran un grupo de militares que vieron en efecto que la guerra estaba perdida y que la única manera era acabar con Hitler para intentar un acuerdo con los aliados. Pero la población no hizo nada, y la población francesa, bueno, con perdón, colaboró, y de qué manera, colaboró y de qué manera durante la ocupación. Va a venir dentro de unos días aquí a presentar la segunda parte de este libro, Los ojos tienen la noche, de Prada, en el que cuenta muy bien cómo vivían en el París ocupado, pues la izquierda española exiliada y demás, es decir, a cuerpo de rey y colaborando mucho con los alemanes. Entre ellos Picasso, que vendía los cuadros y que tenía bula para hacer lo que le diera la gana. O sea que, en fin, pero también sería injusto culpar a la población. Bueno, a la población todos sabemos que en un momento dado, y más en un momento de guerra, de escasez, etcétera, pues busca sobrevivir como sea. Y eso está en la propia naturaleza. Bueno, sí, a ver, yo creo que los italianos, a lo mejor es un cliché falso, pero se lo tomaron todo con más calma. Por supuesto, aceptaron bastante bien la ocupación alemana, que era una ocupación a medias, y desde luego el sur fue, yo creo que mucho menos beligerante que el norte.
vemos cómo los desembarcos aliados después de Sicilia, en las cercanías de Nápoles, llegan hasta Montecassino en 2 patadas. A partir de ahí ya los alemanes están... Y luego no hay más que ver todo aquel baile de dimisiones, el rey que abdica, el primer ministro, Mussolini marchándose al norte de Francia, a la República de Salo. Fue muy italiano, casi una comedia si no hubiera tantos muertos. Sí, adelante. Fue indecente, pero de nuevo, eso no es característico de los franceses. No. Se dio en toda Europa, ¿eh? Se dio en Noruega con Quilsing, se dio en Dinamarca, Polonia. Fíjese que en estos momentos ahora en Polonia han sacado, creo que fue el año pasado o el anterior, sacaron una ley que si pretendías insinuar que los polacos colaboraron con los nazis es delito. Sí. Y que efectivamente lo hicieron. Y eso, pues yo creo que por desgracia, eso es algo característico de cuando un país se ve invadido. Hay gente que efectivamente resiste poniendo en riesgo su vida, y hay otros que se amoldan rápidamente al invasor. De nuevo, no creo que el colaboracionismo sea una característica específica de los franceses en la Segunda Guerra Mundial, ni muchísimo menos. A ver, en eso estoy totalmente de acuerdo. Para mí la diferencia, es decir, que todas las naciones invadidas en mayor o menor medida colaboraron, eso es evidente. Para mí la diferencia es que cuando la guerra termina, yo no he visto que, por ejemplo, los holandeses, los belgas, presuman de su resistencia ante la invasión alemana. Sin embargo, de Gaulle, que era un hombre muy inteligente y con mucho don de mando y don de gentes, pues se inventó poco menos que la Francia libre. Bueno, vamos a ver, perdona que te tutee, tú te has referido con razón a que en la toma de París entran unos soldados españoles que se habían refugiado allí, exiliados, y combatían con Leclerc y entraron en París. Y es más, ahí se ven las imágenes con tanques que llevan nombres de ciudades españolas, que son los que avanzan. Bien, pero vamos a ver, la entrada en París del general Leclerc con las tropas de la Francia Libre no dejó de ser un pequeño teatro, una concesión que se hizo a de Gaulle. Y es más, leyendo toda la relación de Gaulle con Churchill, con Roosevelt, con, digamos, incluso Stalin, bueno, de Gaulle iba siempre de presumido, era un poco arrogante, y consiguió después de la guerra, pues poco menos que hacernos creer que los franceses han sido decisivos en la Segunda Guerra Mundial. En mi opinión han sido unos actores de segundo nivel. Ahora sí, estoy de acuerdo. Vamos a ver, el colaboracionismo ha existido siempre y está en la naturaleza humana, que es sobrevivir. Y cuando llegan unos señores, invaden y no hay que comer, y hay unos que dan comida, pues la gente se arrima. Sí. Solo un apunte para Francia. Recordemos qué hizo Francia con nuestra guerra civil. Pues sí. Los franceses fueron particularmente crueles, sí, particularmente desleales. No solamente durante la guerra, después de la guerra también. Es decir, Francia está muy mitificada, pero los franceses no han sido buenos, yo creo, casi nunca. Bueno, en efecto, usted recuerda el exilio de los españoles en los campos de Argelés, en las playas, y bueno, en efecto no, pero vamos a ver, digamos, el enfrentamiento entre Francia y España ha sido eterno y en parte se sigue manteniendo. Es decir, pensemos que un proyecto que ha estado durante décadas dando vueltas y que hubiera sido fundamental, que era
un ferrocarril Madrid-Zaragoza, cruzar el Pirineo y entrar por el centro de Francia para subir a París, los franceses se han negado siempre. Y claro, hacer el ferrocarril para terminar en el Pirineo pues no tiene sentido, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a recordar la etapa de ETA en la que los asesinos estaban tomando potes en Biarritz y en Anglés y demás. O sea que es que eso es va de suyo. Bueno, yo creo que ya ha llegado la hora y por tanto, muchísimas gracias.